Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para enviar un fraterno saludo a todas las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Estamos iniciando un nuevo año y es importante conocer las proyecciones que se tienen para este nuevo periodo, para este nuevo espacio de tiempo, pero también hay datos importantes que nos dejó 2016. Tenemos parte de esos datos para ustedes a continuación. 2017 inicia con muchos retos para el Ejecutivo. El primero, lograr la aprobación del presupuesto general de la Nación. El plan de gastos alcanza los 4.957.8 millones de dólares que no fue aprobado por los diputados al cierre del periodo de sesiones legislativas de 2016. Los legisladores de oposición argumentan que el plan de gastos presentado por el gobierno está desfinanciado. El Ejecutivo ha dicho que la posición asumida por las fracciones legislativas opositoras complicará sus planes de inversión en el nuevo año. Hablan de 981 millones, considerados como la inversión más importante de la gestión del profesor Salvador Sánchez Serén. Seguridad lleva el 10% del presupuesto de inversión, el área social un 40% y en lo económico un 50%. Uno de los destinos más grandes de inversión es el aeropuerto internacional, seguido de salud y educación. Entre los argumentos de la oposición está que en el plan de gastos no se incluyó el pago del escalafón al sector salud, beneficios a veteranos de guerra, abono a deuda del Estado con ahorro de los trabajadores. El año anterior, un proceso de negociación entre el gobierno y el partido Arena permitieron la aprobación de una emisión de bonos por 550 millones de dólares que fueron acompañados por una ley de responsabilidad fiscal. Para este nuevo año, el gobierno busca que se apruebe 650 millones más en bonos hasta completar la petición de 1.200 millones. Los temas fiscales continuarán siendo parte de la agenda. Se prevé mejorar los ingresos y combatir de forma más directa la evasión y la ilusión. De hecho, en la Asamblea hay un estudio de reformas penales y una ley que hará más efectivos los cobros a deudores del Estado. Se espera que continúen las reuniones en la mesa fiscal montada en la Casa de Gobierno para hablar de estos temas y donde se logró la primera emisión de bonos por 550 millones. Mientras se colocaban en el mercado internacional, se aprobó un crédito puente que, entre otras cosas, permitió cubrir la deuda del FODES, aunque los alcaldes aseguran que ven un panorama con nubes negras. 2016 cerró con un nivel de crecimiento económico del 2.5%, calificado por el presidente de la República como el nivel más alto de los últimos 16 años. Para 2017, las proyecciones del Banco Central indican un porcentaje de crecimiento del 2.4% y en 2018, 2.6%. El año que recién finalizó se caracterizó por haber recibido niveles bajos de inversión, según datos proporcionados por entidades como FUSADES y FUNDE, y quienes reconocen la necesidad de acuerdos políticos. La situación de la economía se está analizando junto a lo fiscal en otra mesa técnica, donde se habla de incentivos. Se ha montado además una mesa para hablar de una reforma de pensiones, tema que estuvo en titulares en 2016, pero que se estima cobrará una fuerza mayor en este 2017. En las mesas técnicas se está hablando también de medidas para reactivar la caficultura, sector golpeado por la roya y por los bajos precios en el mercado internacional. Si continuamos hablando de economía, el cierre de 2016 fue marcado por el incremento al salario mínimo. Luego de meses de desacuerdos, se renovó la representación del sector laboral y se dio luz verde al incremento propuesto por el gobierno. La situación ha hecho reaccionar a los sectores empresariales que consideran que la medida fue impuesta y que no se siguió los procedimientos correspondientes. Incluso se presentó un recurso de inconstitucionalidad que está en manos de la Sala de lo Constitucional. Para el Ejecutivo, el incremento al salario mínimo es de justicia social, opinión que comparte la Iglesia Católica, que pidió en diversas ocasiones que no se bloqueara el incremento que entró en vigencia a partir de este mes de enero. Cabe destacar que en la región centroamericana, El Salvador es el que paga menos en materia de salario mínimo. Iniciamos el periodo de entrevistas correspondientes a este 2017. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Presenta.
Le vamos a dar la bienvenida al espacio de la entrevista al señor secretario técnico de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana. Secretario, bienvenido. Antes que todo, feliz año nuevo y bienvenido a Canal 12. Bueno, muchas gracias por recibirme y un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Es para mí un honor estar acá arrancando el año en el espacio en Canal 12. Para nosotros también, créeme que es importante conocer sus comentarios y sus puntos de vista sobre diversos temas que están en el ambiente. Secretario, el presupuesto general de la Nación para este año se quedó pendiente. 2016 no se lograron los acuerdos políticos para dar luz verde a este plan de gastos, algo que usted ha dicho en diversas ocasiones que podría generar algún tipo de problemas a la hora de desarrollar ciertos planes que tiene el Ejecutivo. ¿Cuáles son los efectos inmediatos que podríamos ver en la no aprobación del presupuesto y en el desarrollo que ustedes van a tener como gobierno en este nuevo año? Bueno, este es un tema muy importante, sin duda es uno de los temas pendientes en la agenda del año anterior, del año 2016. No se logró en la Asamblea Legislativa aprobar el presupuesto general de la Nación correspondiente a este año. La Constitución establece que cuando la Asamblea no logra los votos, no hay acuerdo para aprobar el presupuesto, se aplicará el presupuesto del año anterior. O sea que a partir del 1 de enero, del día de ayer, se ha iniciado la ejecución del presupuesto del año 2016. De tal manera que el Estado sigue funcionando, la administración pública sigue funcionando, pero sí, por supuesto, hay efectos importantes desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista económico. O sea, todo lo que tiene que ver con los planes de inversión que no están incorporados en el presupuesto 2016, sino que estaban incorporados en el nuevo presupuesto 2017, no se podrían ejecutar. Y ahí tenemos inversiones previstas de financiamiento externo, muchos de ellos, en el ramo de seguridad pública, por ejemplo, hay inversiones que no se pueden realizar. Y están previstas en el presupuesto 2017, en el tema de obras públicas, el arranque de la inversión de las carreteras, particularmente lo que tiene que ver con el bypass de San Miguel, que se inicia su operación este año, y otras inversiones vinculadas a la construcción de los puentes de Anguiatú y la Achadura. Hay una serie de inversiones que no estaban presupuestadas en el 2016 y sí estaban incorporadas en el presupuesto 2017, que al no ser aprobados el presupuesto 2017, simplemente no se pueden ejecutar. Y así en diferentes ramas de la administración pública. Usted decía en una conferencia a finales del año anterior, decía, son 981 millones los que tendrían cierta interrupción para poder ejecutarlos si el presupuesto no se aprobaba. Sí. Y de hecho comenzamos 2017 y el tema pues sigue vigente porque la Asamblea tendría que tomar decisiones importantes en estas primeras semanas del mes de enero. Sí, o sea, ese es el 981 millones son el plan de inversión pública del gobierno presentado en el presupuesto 2017. Sí se podría ejecutar parcialmente alguna inversión, que es la inversión que quedó pendiente de ejecutar en el año anterior. Siempre hay un remanente que puede andar por el orden del 25% de no ejecución del año anterior, que se podría iniciar su ejecución en el año 2016. Pero el resto de inversiones simplemente quedarán paralizadas si la Asamblea Legislativa no toma la decisión de aprobar el presupuesto. Por eso es que nosotros arrancamos el año exhortando a la Asamblea Legislativa a que apruebe este presupuesto. La no aprobación del presupuesto no solamente tiene un efecto negativo en materia de inversión pública, sino que también tiene un efecto muy negativo en el crecimiento de la economía. La inversión pública, como todos sabemos, es una palanca importante en el crecimiento de la economía. Este año 2017 está presupuestada una de las inversiones más grandes del gobierno en lo que va de su administración y por lo tanto tendría un impacto muy negativo en el crecimiento económico si ese presupuesto no es aprobado y consiguientemente tendrá un efecto negativo en la generación de empleo porque
todas esas inversiones aseguran crecimiento del empleo. Estamos hablando de inversiones en el aeropuerto, por ejemplo. Usted lo destacó en diversos momentos y decía, esta es una inversión importante para el país, y si se interrumpe, pues se interrumpe uno de los canales de ingresos también del Estado. El aeropuerto está siendo ampliado desde el arranque de esta administración. Ya se invirtieron, creo yo, aproximadamente unos 80 millones de dólares, y tenemos presupuestado otra inversión que anda por el orden de los 50 millones de dólares para este año. O sea, es la ampliación de la terminal. Hemos hecho muchas cosas en el aeropuerto, se ha modernizado, se ha puesto el aire acondicionado, se ha comprado un nuevo radar, se ampliaron algunas salas, pero la ampliación propiamente dicha de la terminal, que arrancó, se ejecuta en el año 2017, y esa inversión quedaría paralizada. El aeropuerto del país es uno de los pilares, diría yo, más importantes desde el punto de vista de la reactivación de la economía del país. El Salvador tiene como fortaleza el aeropuerto para aumentar no solamente el turismo, sino la movilidad en términos generales logística del país, y está considerado como uno de los sectores donde más hay que invertir, y nosotros para este año tenemos una inversión importante. Desgraciadamente, si la Asamblea Legislativa no aprueba estos presupuestos, tendremos un impacto negativo también en esto. Obviamente, al hablar del proceso de aprobación del presupuesto y de analizar las posiciones que han asumido los diferentes partidos políticos en torno al plan de gastos del gobierno para este año, ¿cómo ve usted hoy las decisiones tomadas, por ejemplo, por el Partido Arena, cuyos votos pues son importantes a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, y el resto de partidos también de oposición? ¿Cómo ve usted la situación a nivel de voluntad política en el órgano legislativo? Bueno, mire, nosotros tenemos la confianza de que todavía se puede aprobar, estamos a tiempo. No quiere decir de que es correcto que el presupuesto se apruebe ya en el mes de enero, pero todavía la aprobación en este mes sería importante para asegurar, digamos, la ruta que está planteada en el presupuesto 2017. Tenemos la confianza de que la mayoría de las fuerzas políticas en la Asamblea tendrán la voluntad. Este es un acuerdo de mayoría simple, y creemos nosotros que es posible. Muchos de los argumentos que han sido expresados han sido rebatidos, han sido desmentidos. O sea, algunos de los argumentos, por ejemplo, que no está planteado el escalafón de salud, sí está planteado el escalafón de salud. Lo que no está planteado es en los términos como algunos quieren que se ejecute, ¿verdad? Dijeron que no está planteado el financiamiento de las pensiones, por ejemplo. Sí estaba presentado el financiamiento de las pensiones. Lo que pasa es que hay una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional. No hay una sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional en contra de esa parte del presupuesto. Lo que hay es una medida cautelar. Por lo tanto, sigue vigente, digamos, la propuesta dentro del presupuesto de financiar las pensiones en los términos como el Ejecutivo lo planteó. Otra cosa sería si la Corte hubiera declarado inconstitucional el presupuesto, al menos en esa parte. Entonces sí, definitivamente hubiera quedado totalmente desfinanciado en esa parte. Pero ahorita lo que tenemos es una medida cautelar. No tenemos todavía una sentencia definitiva. Cuando haya una sentencia definitiva, vamos a ver en qué dirección la Sala de lo Constitucional lo plantea. Lo mismo dicen con respecto a las pensiones de la Fuerza Armada. En el presupuesto general del Estado nunca se ha presentado el financiamiento de las pensiones de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene su propio régimen previsional, tiene una ley propia, tiene una institución propia que se llama ISFA, y lo que ha pasado es que el año anterior, particularmente el año anterior y este, ha habido, digamos, problemas con el financiamiento, y el gobierno está anuente que cuando se agote ese financiamiento, hacer una solicitud express a la Asamblea Legislativa. Lo mismo dicen con respecto al financiamiento de las elecciones 2018,
que tiene que asegurarse desde el 2017. Pero es que lo que la ley establece también es que debe de presentarse por parte del Tribunal Supremo Electoral un presupuesto extraordinario para 2 años. No es dentro del presupuesto 2017, sino que es un presupuesto especial, extraordinario, que debe presentar el Tribunal Supremo Electoral y todavía no lo ha presentado. Uno de los argumentos también que han estado pues dando a conocer las fracciones opositoras en la Asamblea Legislativa es los planes de austeridad del gobierno. Arena, por ejemplo, decía de que no ve un compromiso de parte del gobierno en cuanto a este punto en específico y cumplir los acuerdos de noviembre, decía. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué le pueden decir ustedes a quienes cuestionan los planes de austeridad del Ejecutivo y del gobierno en general? Bueno, mire, en realidad este es un gobierno austero, este es un gobierno que ha hecho los máximos esfuerzos por hacer más eficiente el gasto público. Se ha reducido significativamente en la propuesta de presupuesto 2017 los gastos en bienes y servicios. Es una reducción de cerca del 15% y eso lleva a todo, ¿no? Una reducción en todos los aspectos, sí, ¿verdad? Entonces, y eso se puede constatar en los números del presupuesto. Lo que pasa es que Arena tiene una campaña electoral, ya ahí empezaron su campaña electoral y creen que en la medida en que puedan bloquear la ejecución de los planes del gobierno, ellos van a tener éxito. O sea, la estrategia electoral es muy simple, hay que hacer fracasar al gobierno de la República porque eso impactará negativamente en las preferencias electorales del partido en el gobierno. Hay que impedir que se ejecuten los planes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, que las propuestas que el gobierno presentó como sus iniciativas desde el principio no puedan concretarse y de esa manera demostrar que es un gobierno que ha fracasado y eso los llevará a ellos a acumular votos. De lo que se trata es de bloquear el gobierno independientemente del daño que se le haga a la población. Esa es la lógica política, es una lógica política perversa a nuestro juicio que debe de ser derrotada por la misma población. ¿Cómo ve usted los procesos de acercamiento entre el gobierno y Arena para este nuevo año? Porque de hecho, bueno, durante 2016 vimos el proceso de negociación en Casa Presidencial que permitió la aprobación de 550 millones de dólares en bonos, pero el gobierno estaba pidiendo 1.200, quedaban pendientes 650 millones. ¿Cómo ve usted en este momento el panorama para negociar y aprobar ese dinero que resta y que el Ejecutivo decía, bueno, nos hace falta para cumplir las obligaciones y las necesidades que tenemos como gobierno? Bueno, sin duda el diálogo sigue siendo una necesidad. La búsqueda de acuerdos es una necesidad imperiosa. El gobierno mantiene esa posición, esa es una iniciativa del presidente de sostener la bandera del diálogo como una bandera permanente, no solamente como un recurso político, sino como un recurso que verdaderamente nos permita arribar a acuerdos concretos. Y creo que eso se demostró con el primer esfuerzo. Todos los planteamientos, o la mayoría de los planteamientos al menos, que la oposición estuvo esgrimiendo fueron incorporados en aquel acuerdo. Ellos pidieron que se aprobara una ley de responsabilidad fiscal, nosotros nos pusimos de acuerdo y se aprobó una ley de responsabilidad fiscal por consenso en la Asamblea Legislativa. Y ahora lo que hay que hacer es cumplir esa ley de responsabilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal no es un mandato único y exclusivamente para el Ejecutivo, es un mandato para todas las fuerzas políticas que concurren con su voluntad para materializar esa ley de responsabilidad fiscal, porque esa ley necesita acuerdos adicionales en materia de ingresos y en materia de gastos. Eso pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces, esa ley ha sido aprobada, se aprobó un financiamiento parcial que no resuelve de manera estratégica los problemas de financiamiento, particularmente los problemas de deuda en el país. La mayor preocupación siempre ha sido el pago de la deuda de corto plazo, que no se logró darle una respuesta contundente, diría yo, sino que parcial. Con este acuerdo, pero sin embargo el acuerdo es importante. El gobierno, quiero insistir en eso, sostiene la necesidad de mantenerse en las mesas, de buscar un segundo acuerdo sobre la base del documento que nosotros hemos concretado.
ese documento, ese primer acuerdo fiscal, debe ser la base sobre la cual se construya un segundo acuerdo. No hay que inventarse una cosa adicional. Ahí están sentadas las premisas sobre las cuales hay que trabajar para un segundo acuerdo fiscal que permita darle respuesta a las grandes necesidades fiscales del país. Uno de los grandes argumentos de Arena es necesario ordenar las finanzas, y eso lo han dicho diputados en la Comisión de Hacienda, lo ha dicho el presidente de este partido cuando ha asistido a las reuniones a Casa Presidencial. ¿Consideran ustedes que sí se está ordenando la finanza del Estado, sí se está cumpliendo con ese acuerdo de ordenar por lo menos el tema de deuda de corto plazo? Mire, sin duda se están ordenando. Yo lo que creo es que lo más importante en esto es hacer coincidir lo que uno hace con lo que uno dice. Porque Arena es el que está planteando que se ordenen las finanzas. Pero lo que Arena dice es que dice por un lado, reduzcamos los gastos, pero por otro lado dice, hay que aumentar los gastos en veteranos, hay que aumentar los gastos en escalafones, hay que aumentar los gastos en una serie de cosas. Pero a la hora de la reducción de los gastos no se pone de acuerdo, ¿verdad? A la hora del incremento de los ingresos tampoco se pone de acuerdo, pero aprobó la ley de responsabilidad fiscal que establece la necesidad de incrementar los ingresos para el Estado. Entonces, uno tiene que ser coherente con lo que uno lo que uno hace con lo que dice, y creo que ese es el problema que está pasando fundamentalmente en el partido Arena. Sin embargo, nosotros entendemos que es un recurso político electoral que ellos tienen y creemos que en el fondo podrá arrancarse la voluntad necesaria. Nosotros creemos que este no es un planteamiento general dentro del partido Arena. Hemos conversado con diferentes actores. Hay que recordar que Arena es un conglomerado de fuerzas hoy, donde hay diferentes grupos empresariales que tienen sus propios diputados. Hay que hablar con cada grupo. ¿Han detectado ustedes discursos diferentes dependiendo del grupo con el que se habla? Por supuesto, que hay totalmente claro diferencias significativas. Hay un grupo, por ejemplo, que es el grupo que responde a los que acompañaron a Edwin Zamora en la elección interna, que evidentemente lo están acompañando para una posible candidatura presidencial, ¿verdad? Estos están en una franca confrontación con los diputados que apoyan al señor Interiano, que es el que quedó de presidente del partido, y hay empresarios que apoyan a un grupo y empresarios que apoyan a otro, ¿verdad? Entonces, alrededor de esos grupos se están configurando esfuerzos, ¿verdad? Iniciativas que se bloquean mutuamente y endurecen sus posiciones. Entonces, nosotros creemos que esos conflictos internos ellos deberán superarlos, es responsabilidad de ellos superarlos, no es nuestra responsabilidad. Sin embargo, lo más importante es que ese conflicto interno no impida que el país tenga acuerdos importantes como la aprobación del presupuesto, como la aprobación de un segundo acuerdo fiscal. Me parece muy importante el tema del presupuesto, pero también me gustaría, secretario, conocer cuáles son las apuestas del gobierno para este 2017. Sabemos que hay pasos importantes que se van a dar, el cambio de la parte analógica a la digital en materia de medios de comunicación, me parece que es uno de los grandes pasos. De hecho, la superintendenta de electricidad estuvo acá con nosotros conversando de este tema, pero también tenemos entendido que en el Ejecutivo hay datos importantes sobre las apuestas que son para ustedes en este año que estamos comenzando. Bueno, primero quería aprovechar también para hacer una referencia a eso. Efectivamente, hoy en el mes de enero, el presidente de la República anunciará el inicio de la transición de la televisión analógica a la televisión digital, que es un cambio importante desde el punto de vista tecnológico para el país. Es un salto en materia de comunicaciones en el país que se va a poner al servicio de toda la población salvadoreña. Sin duda es un paso importante, diría yo, también desde el punto de vista de la democratización del espacio, del espectro radioeléctrico, porque habrá una gama de oportunidades superiores en materia no solamente de televisión, sino de comunicaciones en términos generales. Afortunadamente, este paso se está dando en armonía con todo el gremio de la industria de la comunicación en el país, particularmente de la televisión.
Entonces ese es un paso importante que tendremos el anuncio este mes por parte del presidente. Luego, en materia económica, nosotros mantenemos nuestra expectativa de un crecimiento económico sostenido similar al del año 2016. Lo que tenemos de expectativa es muy positivo en el sentido de que pueden sostenerse los niveles de crecimiento, particularmente en la industria de la construcción, por ejemplo, que viene dando pasos importantes en materia de crecimiento. Salimos del estancamiento y del crecimiento negativo que tuvo en los años anteriores y hoy pasa a ser uno de los pilares más importantes. Hay varias decenas de proyectos de construcción en el Gran San Salvador y por eso hemos estado insistiendo en la necesidad de que se aprobara el financiamiento de las pavas y el financiamiento complementario que no ha sido aprobado. Entonces, porque eso asegura que haya agua para todos estos proyectos de la industria de la construcción. En materia energética también tenemos anuncios importantes que se van a realizar este año porque sigue creciendo la generación energética del país, sigue creciendo la generación hidráulica, la presa del Chaparral está avanzando su construcción. La industria fotovoltaica también está creciendo y se están materializando inversiones muy importantes. Ya lo del aeropuerto lo anunciamos, se ha iniciado prácticamente ya la construcción, la ampliación de la terminal aérea del país y que va a poner y va a situar al aeropuerto nacional como en realidad uno de los mejores aeropuertos de la región. Entonces hay una serie de proyectos importantes que vale la pena verlos con optimismo. El país tiene condiciones económicas, tiene condiciones macroeconómicas para salir adelante. Nosotros debemos de ver el país con optimismo, independientemente de las dificultades políticas que podamos tener para ponernos de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más en esta interesante conversación que estamos sosteniendo esta mañana de 2 de enero con el secretario técnico de la Presidencia de la República. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el secretario técnico de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, sobre diversos temas que están dominando la agenda del país en el inicio de este año 2017. Secretario, uno de los puntos importantes es la entrada en vigencia del decreto sobre el ajuste al salario mínimo. Entra en vigencia con el mes de enero que inició el nuevo año. Me gustaría que me diera su punto de vista sobre esta discusión y sobre las reacciones que se generaron a finales del año anterior en torno a este tema, el salario mínimo. Bueno, mire, el salario mínimo que ha sido aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo es un salario que todavía se queda por debajo del promedio del salario a nivel de la región. O sea, siempre estamos por debajo con ese incremento del salario mínimo de Guatemala, del salario mínimo de Honduras, del salario mínimo de Costa Rica, de Panamá, excepto Nicaragua, que tiene un salario más bajo. De tal manera de que los argumentos de que salimos de competitividad no es cierto, porque ¿para dónde se puede ir la inversión? Que dice, se puede ir para Honduras, se puede ir para Guatemala, pero realmente nosotros todavía estaríamos con salarios más bajos que esos países, si ese argumento fuera válido. Luego yo quiero aprovechar esta oportunidad también para comentar lo siguiente. Cuando fue electo presidente de la ANEP, el señor Luis Cardenal, yo fui uno de los primeros en saludarlo, en felicitarlo, en pedirle una reunión. Nos reunimos y le dije de que era importante que hubiera un acuerdo. En aquel momento le dije un acuerdo satisfactorio para los trabajadores de incremento del salario mínimo y que deberíamos de hacer esfuerzos las partes representadas en el Consejo de buscar un acuerdo, ¿verdad? Gobierno, sector privado, sector laboral. Incluso le dije yo, ese es un tema que deberíamos de conversar. En aquel momento, don Luis Cardenal, acompañado de otros dirigentes del sector empresarial, que fueron testigos, él dijo que estaba en total desacuerdo que ese tema lo abordáramos en la mesa, porque se abrió una mesa de diálogo entre ANEP y el gobierno,
que ha sido liderada por el vicepresidente de la República. Todavía en la primera reunión ya con el vicepresidente yo le dije, es bueno que hablemos del salario mínimo. No, dijo, ese tema está totalmente fuera de esta mesa, ¿verdad? Ese tema no puede ser discutido en esa mesa, ese tema será discutido allá en aquella instancia y además ya tomamos la decisión, dijo. Nos anunció que ellos ya habían tomado la decisión con aquella representación laboral. Entonces es un tema cerrado, nos dijo. Entonces, claro, esa fue la actitud que nosotros recibimos cuando le hicimos la exhortación de buscar un acuerdo. Ellos habían tomado la decisión de incrementarle 10 centavos diarios al salario mínimo. Entonces nos le dijimos, eso es injusto. No puede ser, eso realmente es risible. Es prácticamente ridículo aumentar 10 centavos al salario mínimo. Entonces, pero ese es un tema cerrado, ese es un tema que nosotros no estamos abiertos a discutirlo. ¿Qué es lo que pasó? Que venció la representación laboral en el Consejo de Salario Mínimo y la ley establece que debe de convocarse a una nueva elección del sector laboral, de todas las organizaciones sindicales que estén legalmente registradas en el país. Entonces se hace la convocatoria a una nueva elección. En esa elección participan todos los sindicatos, incluso aquellos que perdieron y que hoy deslegitiman esa elección. Participaron en todo el proceso electoral, aceptaron las reglas del juego, porque se establece una regla del juego que es la misma regla del juego que siempre ha existido en ese proceso electoral. Aceptaron las reglas del juego, participaron en el proceso electoral, participaron en la observación y vigilancia del proceso, pero ahora perdieron la elección. Y entonces, como perdieron la elección, pues ya no vale. Cuando participaron hasta el último momento en el conteo de los votos, perdieron de manera contundente las elecciones internas en esa convocatoria a todos los sindicatos del país. Pero como ya no es en la medida que ellos quieren, porque la representación sindical que antes ha existido en el Consejo Salario Mínimo es una representación sindical pagada por el sector privado. Y ese es un tema de corrupción que todos aquellos aliados en la lucha contra la corrupción que tenemos en el país deberían de infilar también sus baterías contra eso, porque el sector privado ha estado pagándole al sector laboral para que actúe en contra de los trabajadores en ese Consejo del Salario Mínimo. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, eso cambió hoy, con un proceso electoral nuevo, con las mismas reglas del juego en las que ellos participaron. Por eso yo insisto, ellos participaron hasta el final. Pero, ¿cómo ven ustedes el argumento cuando dice el gobierno lo que hizo fue poner a sus activistas a representar al sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo? Es que mire, hubo un proceso electoral que todos participaron y el resultado ya no la favorece. Mire, ese es ser mal perdedor. Cuando uno va a una elección y simplemente pierde y dice, no, yo no acepto ese resultado, ese es ser mal perdedor. Los que están actuando de esa manera son malos perdedores. La ANEP y la representación laboral que ellos tuvieron siempre, vea, esos son malos perdedores. Fíjese que yo, en una de las pláticas que tuve el mes de diciembre con la representación del Fondo Monetario Internacional, el representante del fondo, porque este es un tema que lo hablamos con el Fondo Monetario, me dijo, mire, me dice, ¿cómo explica usted, me dice, que los representantes de los trabajadores en el Consejo de Salario Mínimo, se refería a los anteriores, siempre votan en contra de los trabajadores, me dijo, y siempre votan a favor del sector privado? ¿Cómo explica eso usted? El mismo Fondo Monetario Internacional, que no ha estado de acuerdo con el incremento, dicho sea de paso, se sorprendía y cómo los sindicatos actúan en contra de los trabajadores. Ah, muy simple, le dije yo, tenían salario. Y se puede investigar que esos líderes recibían dinero. Eso se puede ir. Hay algunas planillas que funcionan. Y está registrado seguramente en el sistema financiero esos ingresos. ¿De dónde les pagaban?
de qué empresa les pagaban o de qué gremio les pagaban a esa representación sindical. Entonces, es lo que ha pasado. Hoy se hace una nueva elección, se saca un resultado contundentemente representativo con una diferencia amplísima. Yo no tengo los números en este momento, creo que fue una elección como de 140 contra 80, algo así. Sí. Es un resultado dramáticamente contundente y ahora no lo quieren aceptar simplemente porque no quedó la gente que ellos querían. Entonces, eso es lo que ha pasado. Primero, se opusieron a una búsqueda de un acuerdo justo para los trabajadores, no aumentar 10 centavos diarios. Ahora se fue al proceso electoral, acompañaron el proceso electoral, pero como pierden hoy ya no vale ese proceso electoral. Pero ¿cómo ve usted la situación que se generó luego de este proceso de ajuste en el Consejo del Salario Mínimo, la presentación del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, donde no se cuestiona el aumento, se cuestiona la forma en que se dio el aumento? Sí, que ahora dice que ya no cuestionan el aumento, pero lo que querían era aumentar 10 centavos. ¿Y cómo es que no cuestionan el aumento? Si 10 centavos le querían aumentar el salario mínimo. Claro, lo que pasa es que ahora no tienen argumentos, entonces dicen, y como saben que la opinión pública la tienen perdida, porque el pueblo salvadoreño quiere que se incrementen los salarios, y es lógico, tenemos los salarios más bajos en la región, entonces saben que la tienen perdida desde el punto de vista de la opinión pública. Entonces, la única alternativa, la última trinchera que les queda es ir a la sala de lo constitucional, en la creencia que esta sala de lo constitucional hará justicia a favor de ellos. Este es un tema de justicia, sin duda. Y la Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de justicia de este país. Y nosotros tenemos la confianza que hará justicia. Nosotros tenemos diferencias, las hemos expresado con la Sala de lo Constitucional, pero creemos que en esto la Sala de lo Constitucional deberá hacer justicia y respetar la decisión de los trabajadores, de elegir a sus representantes y de tomar las decisiones que corresponden. Eso es lo que esperamos nosotros. Ojalá que no me equivoque y ojalá que en los próximos días tengamos un resultado ratificando los resultados que hasta ahora tenemos. Por un lado, la Iglesia Católica reaccionaba y decía exactamente eso mismo, que es de justicia el tema del ajuste del salario mínimo, pero también había otras voces que decían, bueno, esto va a traer una escalada de incremento de precios. ¿Cómo ven ustedes esta situación y esos argumentos desde el órgano ejecutivo? Fíjese que estos argumentos yo los he escuchado de manera reiterativa cada vez que hay este tipo de cosas. Uno dicen que van a aumentar los precios. Entonces aquí el argumento, si la inflación en El Salvador es negativa, no tenemos inflación, la reducción todos estos años ha sido baja, anda alrededor del 1%. Y quiere decir que aquí para ellos lo que hay que hacer es bajar los salarios para que bajen los precios. Esa es la lógica perversa. Otro argumento es que fíjense que va a aumentar el desempleo. No es cierto eso. El Banco Central de Reserva ha hecho análisis económicos sobre eso y considera de que este incremento generará un efecto positivo en el crecimiento económico del país. Puede crecer 1/10 el crecimiento económico a partir del incremento, porque a partir de este incremento la población salvadoreña tendrá más capacidad de consumo, habrá más capacidad de compra. Y al haber más capacidad de compra, habrá más demanda de productos en el mercado. Y eso puede significar una dinamización del comercio, ¿verdad?, y de la producción nacional. Esa es una lógica diferente. En economía hay varias lógicas. ¿Verdad? Nosotros creemos en esta lógica. Por supuesto de que siempre hay que tomar en cuenta, y esto se ha tomado en cuenta, siempre hay que tomar en cuenta los márgenes de rentabilidad de los diferentes sectores de la economía. Justamente por eso es que el ajuste en el sector agropecuario del salario es menor, porque sabemos las dificultades que tiene el salario mínimo. Pero el salario mínimo en el campo, estamos hablando de $4, el que estaba vigente en el 2016. $4 diarios, 4.13 era el salario mínimo.
¿Cómo ven ustedes, secretario, que en Guatemala también hay una discusión similar? Se hizo un nuevo ajuste al salario mínimo a finales de diciembre de 2016 sí. Y se ha llevado a $385 aproximadamente el salario mínimo para las en diferentes áreas. Sí. O sea, Guatemala tomó la decisión en el mes de diciembre de incrementar también el salario y lo ha incrementado mucho más que lo que se ha incrementado en El Salvador, ¿verdad? Usted dice $385, aquí ha llegado a $300, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos que es un paso positivo haberlo incrementado en estos términos como se ha hecho, porque lo que pasa es que desgraciadamente en el país teníamos muchos años de prácticamente no registrar incrementos. Los incrementos que se hicieron se los comía la inflación. Entonces, en aquel momento, porque eran muy limitados. Entonces, desgraciadamente, por eso es que se mira el salto, porque no ha habido incrementos en todos estos años y por eso es que los países de la región nos han superado en materia de salario. Y esto genera un problema de inestabilidad en las comunidades. Mire, vivir con $100 mensuales no es fácil. Si uno se pone a pensar lo que significa vivir con $100 mensuales, ¿verdad? Porque prácticamente es lo que ha estado ganando la gente. Entonces es demasiado reducido y hay que hacer un esfuerzo y los diferentes sectores deben de hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones económicas de la sociedad y particularmente de los sectores de más bajos ingresos, que son los que ganan el salario mínimo. Eso es una contribución muy positiva a la estabilidad social y a la estabilidad económica del país. ANEP en primera instancia publicaba un comunicado en el que daba su reacción al ajuste al salario mínimo y ellos decían de que esto pues daba, digamos, un golpe al proceso de diálogo que habían iniciado con el gobierno. ¿Cómo ven ustedes sus relaciones con el sector empresarial representado en ANEP en este año y ante esta discusión que se está, generando a partir del ajuste al salario mínimo? No, yo le digo, esto no debe de por qué romper el diálogo. Desgraciadamente quienes se opusieron al diálogo en este tema fue la ANEP. Y yo no voy a dar nombres de las personas que nos acompañaron en esa reunión que yo tuve con el presidente de la ANEP, ¿verdad? Por respeto a ellos, pero hay testigos. Y él dijo, no vamos a negociar esto, no vamos a dialogar sobre esto. Este es un tema que no se dialoga con el gobierno. Ya lo aprobamos con el sector laboral. Este es un tema cerrado. Quienes se cerraron a ese diálogo fueron ellos, no fuimos nosotros. De tal manera de que nosotros siempre seguiremos abiertos a la búsqueda de entendimiento con todos los sectores de la sociedad. Secretario, ¿en algún momento ustedes han acosado al sector privado? Porque ellos también publicaban un comunicado en el que buscaban apoyo a nivel centroamericano y en el que decían de que el gobierno les está acosando. No sé a qué se refieren realmente, porque que pongan ejemplos. Que pongan ejemplos, o sea, esto del incremento del salario, bueno, hay una instancia, y en esa instancia que ellos siempre sugirieron, ahí se decidió. ¿Qué tipo de acoso nosotros hacemos? Procesos de expropiaciones, ni se mencionan. Los impuestos hay que pagarlos, por supuesto, hay mucha evasión. Si a eso le llaman acoso, que se exija pagar los impuestos, ese es otro problema. Pero no tenemos absolutamente ninguna señal de acoso, ¿verdad? Más bien creo yo de que ha habido una actitud muy positiva de respeto a las reglas del juego, de respeto a sus márgenes de utilidad, de respeto a la movilidad de los capitales, porque el país exporta decenas y decenas de millones de dólares, o sea, el país recibe dinero y según las cuentas de la superintendencia y el Banco Central sale mucho dinero del país porque las empresas sacan el dinero de El Salvador, muchas empresas son internacionales. Entonces, y nosotros hemos respetado todas esas reglas del juego y las seguimos respetando, de tal manera de que nos parece fuera de lugar que estén hablando de acoso. Ahora bien, cuando se habla de temas empresariales también se habla mucho de evasión y elusión. Vemos que hay diferentes proyectos en la Asamblea Legislativa que buscan
aplicar sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones con el fisco. ¿Cómo ven ustedes el panorama en cuanto a la lucha contra estos dos problemas, la evasión y la elusión, que incluso voceros del Ejecutivo han dicho en diversas ocasiones, este también es uno de los grandes problemas a los que tiene que hacer frente El Salvador? Sí, ese es uno de los grandes problemas, uno de los grandes desafíos, y es un problema de corrupción también, ¿verdad? Porque el hecho de no pagar los impuestos, no cumplir con sus obligaciones con el país, es realmente un tema de corrupción. Y bueno, y la gente dice, bueno, ¿y por qué no les cobran? Si el gobierno tiene las herramientas, las palancas para hacer cumplir la ley. No es tan cierto. Porque, ¿qué es lo que hacen muchas empresas evasoras? Bueno, primero no pagan, Hacienda les carga los tributos, no pagan, y luego van a un proceso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda. Ahí vuelven a entrampar las cosas y de repente hay una ratificación de la decisión en el Tribunal de Apelaciones, se van a los tribunales, después se van a la sala de lo contencioso y pasan los 10 años y vencieron el caso. Y son cientos de millones de dólares que se pierden por esa vía. En el proceso judicial, con el que no han habido tiempos para resolver, ¿verdad? Y hay algunas instancias judiciales que se han prestado de manera permanente, diría yo. Yo no puedo decir que exactamente eso es lo que está pasando hoy, pero ha pasado históricamente que hay salas, particularmente la sala de lo contencioso, donde se han resuelto muchos problemas a favor de los evasores. Y ahí hay un problema de corrupción. Y ahí hay un problema de justicia. Yo le pido a los aliados de la sociedad civil, a los aliados internacionales, que vean lo que ha pasado en la sala de lo contencioso, la gran cantidad de recursos que ha perdido el Estado, y eso se llama corrupción. Que nos ayuden también en eso. La lucha debe de ser implacable contra la corrupción, y ahí hay un capítulo que hay que saldar. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el proceso de discusión de una ley para hacer más efectivos los cobros a los deudores con el fisco? También la reforma que se está haciendo o que se está analizando en la Comisión de Legislación para aplicar cárcel a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias. Esa es una iniciativa del gobierno, ¿verdad?, de endurecer las penas contra los evasores, de buscar mecanismos más expeditos para que no haya evasión ni elusión, como se dice, cerrar los portillos de la evasión y la elusión. Y ahí está la luz pública, quienes están a favor y quienes están en contra. El que más se opone a esto, a la ley del cobro coactivo, por ejemplo, es Arena. Entonces, ¿quién está con quién? ¿Quién está a favor de la corrupción y quién está en contra? Quienes se oponen a que se apruebe esa legislación para aumentar los ingresos, para que los evasores no puedan seguir violentando la ley, ahí está claro en la Asamblea Legislativa. Y por eso no ha sido aprobada. O sea, que el hecho de que el gobierno tenga las palancas no quiere decir que las tiene todas, porque uno está en el proceso judicial, donde finalmente terminan resolviendo las cosas. Y lo otro es que la legislación no ha sido reformada para propiciar un estado jurídico que impida que esta gente siga violando la ley. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Bienvenido, Mr. Donut. ¿Qué desea ordenar? Dime un café con una dona de chocolate. ¿Algo más? Unos huevos, frijoles, un croissant sándwich y una horchata. Ya no te preocupes por encontrar qué comer. Ahora estamos abiertos a la hora que te dé hambre. Mr. Donut 24 horas, porque el hambre no duerme. Mr. Donut, la gran variedad. Es tiempo de cantar la canción para soñar.
que todos tus amigos hoy te puedan encontrar. Las noches de alegría vuelven hoy para amar. Con más cariño y un abrazo para comenzar. La vida es mejor cuando cantas con amor. Los problemas siempre vienen, pero van a terminar. Con los tuyos es momento de salir a disfrutar. La luz de la ciudad, un camino para andar. Las noches de alegría vuelven hoy para amar. La vida es mejor cuando cantas con amor. Contágiate de paz. Somos RSN. Contágiate de paz. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este lunes 2 de enero de 2017. Hoy tenemos la visita del secretario técnico de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, y estamos hablando de temas diversos. Ya abordamos el factor de la no aprobación del presupuesto 2017, ya hablamos del tema del salario mínimo. También en política internacional hay aspectos importantes que consideramos debemos analizar con el secretario. Estados Unidos está por hacer un relevo en cuanto al gobierno. Donald Trump toma posesión el 20 de enero. ¿Cómo ven ustedes el panorama con este nuevo presidente que llega a la Casa Blanca? Bueno, a nosotros nos parece que es un panorama interesante. Todavía no está, digamos, claro todo, ¿verdad? Porque en realidad fueron los Estados Unidos los que plantearon el impulso de los tratados de libre comercio, por ejemplo, en el mundo, lo cual generó el TLC, primero de Estados Unidos, Canadá, México, después el de Centroamérica con Estados Unidos, y ahora triunfa en la campaña electoral el candidato, hoy presidente, que se pronunció en contra de los tratados de libre comercio. ¿Va a revertir los tratados de libre comercio? No sabemos, ¿verdad? Tampoco sabemos que eso, más bien eso no ha pasado en Europa, que también se ha pronunciado en contra de la misma Unión Europea, en Inglaterra, las elecciones del famoso Brexit. Entonces, eso está pasando en el mundo, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos la expectativa es digamos, nuestra posición más importante sobre este tema es respaldar a la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos. Siempre hay que dejar claro de qué lado estamos. Estamos del lado de la población salvadoreña, estamos del lado de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Queremos mantener una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Siempre fue nuestro propósito. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992 hacia acá, el FMLN se pronunció por reconstruir una nueva relación con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Esa posición se mantiene. Tenemos una tercera parte de nuestra población en Estados Unidos. Con cualquier gobierno de cualquier signo político, hemos mantenido una buena relación con el gobierno del presidente Barack Obama, al que le reconocemos también particularmente al vicepresidente Biden el enorme esfuerzo que ha hecho con la región y el país. Y por supuesto que queremos tener una excelente relación con el nuevo liderazgo, con el nuevo presidente y el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Esa es nuestra posición. Tenemos una expectativa positiva. Creemos nosotros que esos cambios que se han anunciado, hay que ver cómo a la hora de que funciona ya toda la institucionalidad del gobierno de los Estados Unidos se operativiza. Nosotros creemos que no habrá cambios dramáticos desde el punto de vista migratorio, por ejemplo. Creemos nosotros que se va a asegurar en la medida de lo posible la estabilidad de nuestros compatriotas, y en eso vamos a trabajar nosotros.
Secretario, hay otros temas en la agenda que también me gustaría abordar con usted aprovechando su visita. El tema seguridad, ¿cómo lo ven ustedes en 2017? Hay un crédito que se quedó pendiente incluso en la Asamblea Legislativa de 100 millones que las autoridades de seguridad pública nos decían acá en este mismo espacio. Esos 100 millones son para fortalecer las áreas operativas de la policía. Pero ¿ustedes cómo ven el panorama en cuanto a seguridad pública desde el Ejecutivo? De hecho, el presidente en su mensaje a la Nación decía de que había optimismo en cómo están evolucionando las cosas, pero las medidas extraordinarias, bueno, están ya por llegar a su conclusión. ¿Buscarían una prolongación de esas medidas extraordinarias en materia de seguridad? Mire, yo creo que las medidas extraordinarias han sido exitosas. Creo que el principal éxito del gobierno y del presidente en el año anterior estuvo vinculada a la acertada decisión de hacer los cambios, no solamente en quienes dirigían la seguridad, sino en la estrategia, en la nueva estrategia de seguridad, que se materializó con el Plan El Salvador Seguro y con las medidas extraordinarias de seguridad. Esas medidas extraordinarias, a nuestro juicio, siguen siendo necesarias. Puede haber una readecuación de algunas, en tanto que habrá más énfasis en este nuevo periodo con algunas medidas que con otras, pero sigue siendo vigente. El año 2016 fue un año en el que se inició la derrota estratégica de la delincuencia, se inició la derrota estratégica de la organización criminal en el país. El año 2017 debe ser el año de la consolidación de la derrota, debe ser el año de la profundización del éxito en materia de seguridad. Y para eso nosotros creemos que se debe contar siempre con el respaldo de todas las fuerzas políticas del país. Hasta ahora, en lo fundamental, hemos tenido consenso, en eso hemos estado de acuerdo el FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC, todas las fuerzas políticas han acompañado estas medidas extraordinarias y nosotros creemos que aunque hay algunas diferencias en algunos puntos, debe de concurrirse, debemos concursar todos con nuestros votos, con nuestra opinión favorable a que estas medidas terminen de concretar el resultado que esperamos. ¿Buscarían una prolongación de esas medidas? Efectivamente, yo creo que esa es una decisión que la tomará el presidente, pero mi valoración personal es que siguen siendo necesarias y esperamos nosotros que la Asamblea Legislativa nos apoye. En materia de seguridad también quedó pendiente el crédito de 100 millones para fortalecer las áreas operativas. Sí. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Sobre todo porque la policía ha dicho, mire, para nosotros es urgente que se fortalezca porque se nos está pidiendo resultados, pero pedimos que se nos den también las herramientas para dar esos resultados. Y ellos decían que esto pasa por fortalecer seguridad en materia de operativa. Sí, yo creo que la contribución especial ha servido para fortalecer de manera, digamos, institucional a la policía, ha ayudado los ingresos de los policías y se ha dado una respuesta parcial a algunos temas, pero este financiamiento para el funcionamiento de la seguridad y la policía en particular se hace necesario, ha sido estudiado y ha sido compartido ese análisis con las otras fuerzas. Creo que hace falta discutir más, profundizar más en la importancia que esa herramienta tiene para poder consolidar el éxito que ya tenemos en materia de seguridad. Estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista, secretario, pero me gustaría que me diera su conclusión respecto a lo que esperan ustedes de este año que estamos iniciando. Nosotros esperamos de que sea un año en la que tengamos los salvadoreños capacidad de ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales. Será un año complejo porque será un año preelectoral y llegar a acuerdos en un año preelectoral es mucho más difícil, ¿verdad? Porque están de por medio las campañas electorales. Sin embargo, el país necesita acuerdos independientemente del momento. Creemos nosotros que las fuerzas políticas debemos de arrancar de nuestra voluntad la posibilidad de encontrarnos en algunos temas neurálgicos de la vida nacional, como son el tema del presupuesto, el tema fiscal, los temas que están abordados en las mesas de diálogo que creemos nosotros son vigentes y deberán de tener un resultado importante en el país. Secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que son de país y que van a continuar pues, dando mucho de qué hablar a lo largo de este año que está iniciando. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este lunes 2 de enero. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.